One Story, 51. Job, la soberanía de Dios. Job 1, 42. El libro de Job se entiende mejor como ubicado en el tiempo de los patriarcas en el Génesis. Una razón clara es que la medida de la riqueza se basa en la cantidad de ganado que uno posee. Otra razón es que el mismo Job, y no un sacerdote, ofrece holocaustos en nombre de su familia, lo cual es algo que solemos ver antes del tiempo de Moisés y el Éxodo. Pero al mismo tiempo, es importante ver cómo el libro de Job aparece como el primer libro poético en el Antiguo Testamento después de que Israel ha experimentado el Éxodo, el desierto, la vida en Canaán, la rebelión, la caída del reino del norte de Israel y del reino del sur de Judá, y el regreso del exilio. Job no trata solo del sufrimiento de una persona justa. Job nos muestra que el amor de Dios y su elección de su pueblo no se basan en las obras humanas. En cambio, todo se trata de la sabiduría, el poder y la obra soberana de Dios. Desde Job en adelante, a través de los 5 libros poéticos y los libros proféticos, el Antiguo Testamento irá revelando el Evangelio de forma cada vez más clara. Un hombre reconocido como justo. La historia comienza en la tierra de Uz, con un hombre llamado Job. La Biblia lo presenta como intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Aunque la palabra justo no se utiliza directamente, Job es descrito con la misma imagen de una persona justa. No fue que Job ganara el reconocimiento de Dios por sus acciones. Más bien, el libro de Job comienza con Dios mismo declarando que Job es justo. Y cuando observamos de cerca, vemos que el amor de Dios por Job es del mismo tipo que el amor de Abraham por Isaac, el amor de Jacob por José, y en última instancia, el amor de Dios por Jesucristo, quien moriría en la cruz. Este es el amor que Dios tiene por todos los que han sido llamados su pueblo solo por gracia. Un hombre reconocido por Dios. Dios presenta a Job ante Satanás, diciendo, ¿no has considerado a mi siervo Job? No hay en la tierra otro como él, hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios repite estas mismas palabras más adelante. Sí, Job ciertamente vivía de manera diferente a los demás. Por ejemplo, cada vez que sus hijos realizaban un banquete, Job los reunía y los purificaba. Ofrecía holocaustos por si acaso sus hijos habían pecado o maldecido a Dios en su corazón. Pero incluso con todo esto, sabemos por las vidas de Abraham y David que los seres humanos no son justos por sus propios esfuerzos. Desde el pecado de Adán, todos los seres humanos nacen pecadores. Entonces, ¿por qué Job fue reconocido como justo? Fue porque Dios le dio a Job la gracia para vivir de esa manera. Y Dios mismo consideró la vida de Job, moldeada por su gracia, como justicia. Por lo tanto, la justicia de Job era, en realidad, la justicia de Dios. No hay justo, ni siquiera uno. La Biblia declara claramente, como está escrito, no hay justo, ni siquiera uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, aún se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni uno solo. Si la Biblia es realmente una sola historia, no puede decir una cosa aquí y algo diferente en otro lugar. El mensaje es claro. No hay justo. Incluso Noé, quien construyó el arca mediante lo que parecía una obediencia imposible al mandato de Dios, lo hizo solo por la gracia de Dios. Y la fe de Abraham, que Dios le contó por justicia, no puede considerarse como su propia justicia, especialmente cuando miramos la vida de Abraham antes y después de ese evento. Cuando Abraham no esperó pacientemente la promesa de Dios y tuvo un hijo, Ismael, con Agar, Dios guardó silencio durante 13 años. Luego Dios se le apareció a Abraham y le dijo, «Anda delante de mí y sé perfecto». Y Dios estableció su pacto entre él y Abraham, diciendo, «En cuanto a mí, este es mi pacto contigo». Esto significa que Dios vería ahora a Abraham a través del pacto. Ese pacto es gracia, y más adelante, sería plenamente revelado en la cruz. No se trata de la justicia de Abraham,
sino de la justicia de Dios, y Jesucristo es la justicia misma de Dios. Entonces, cuando Job aparece como una persona reconocida por Dios, no es porque Job haya ganado ese reconocimiento por sus propias obras. Es porque Dios lo consideró así. Si miramos solo el libro de Job, podría parecer una historia sobre el sufrimiento de un justo. De hecho, si nos fijamos solo en un versículo o en un capítulo, Job claramente aparece como justo en palabras y acciones, sufriendo injustamente como un hombre justo. Pero Job era como nosotros. En otras palabras, sin la gracia de Dios, era un pecador destinado a la muerte. Job, como nosotros, era un pecador que debió haber perecido en el diluvio en tiempos de Noé o en el fuego que destruyó Sodoma y Gomorra. Ya sabemos por las historias bíblicas de Abraham, Moisés, David y Elías cuán débiles y pecadores son realmente los seres humanos. No hay nada diferente con nosotros. Santiago escribió, Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. No hay nadie que pueda vivir sin Dios, sin el pacto de Dios, sin la gracia de cobertura de Dios. Nadie es justo aparte de Dios. La justicia de Job no era algo que viniera de él mismo. Fue la gracia de Dios dada a él. Fue Dios quien lo reconoció como justo. Si perdemos este punto y miramos las bendiciones de Job como el resultado de sus buenas obras, podríamos llegar a una conclusión equivocada. Intentemos también llegar a ser personas justas como Job. Pero nosotros también hemos sido reconocidos como hijos de Dios solo porque Dios nos ha declarado así. El problema mayor es que, si vemos el sufrimiento de Job como el resultado de alguna causa, al igual que sus bendiciones, entonces también comenzaremos a buscar la causa detrás del efecto, tal como lo hicieron Satanás, los amigos de Job, e incluso el mismo Job, haciendo una pregunta tras otra sobre el porqué de su sufrimiento. Nadie puede ser justo por la ley. Jesús dijo que no solo el acto físico de adulterio, sino incluso mirar a una mujer con deseo es adulterio. Dijo que, mientras enseñaba ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, él manda, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Incluso dijo que, si tu hermano peca contra ti, debes perdonarlo no solo 7 veces, sino 70 veces 7. Santiago dijo, porque el que guarda toda la ley pero falla en un solo punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no mates. Si no cometes adulterio pero matas, ya eres transgresor de la ley. Entonces, ¿quién podría ser llamado justo en base a sus obras? Nadie. No hay justo. Ni siquiera uno. La justicia de la que habla la Biblia es la justicia que viene de Dios. El argumento de Satanás. Dios reconoció a Job como su hijo, como un hombre justo. Pero Satanás presentó un contraargumento. Satanás insistió en que la vida justa de Job debía tener una causa. Satanás argumentó, ¿acaso teme Job a Dios de balde, no lo ha cercado a él, a su casa y a todo lo que tiene? Has bendecido la obra de sus manos, y sus ganados se han extendido por toda la tierra. La afirmación de Satanás era que las bendiciones de Dios eran la causa de la vida justa de Job. En otras palabras, como Dios le dio bendiciones materiales a Job, el efecto fue que Job temía a Dios. La propuesta de Satanás y el permiso de Dios. Satanás hizo una propuesta a Dios, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no te maldice en tu propia cara. Y Dios aceptó la propuesta de Satanás. Pero cualquier desastre que Satanás trajera sobre Job debía estar dentro de los límites del permiso de Dios. El sufrimiento de Job y su respuesta. Bajo el permiso de Dios, Satanás atacó las posesiones de Job y mató a todos sus hijos. El dolor de Job fue indescriptible, pero Job adoró a Dios. Y confesó, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. La Biblia dice que Job no pecó en todo esto ni culpó a Dios. Luego, Satanás hirió el cuerpo de Job con llagas dolorosas.
Incluso cuando su esposa le dijo, «Todavía mantienes tu integridad, maldice a Dios y muérete», Job respondió, «Hablas como una mujer necia, ¿aceptaremos de Dios el bien, y no aceptaremos también el mal?». Y la Biblia dice que en todo esto, Job no pecó con sus labios. Job sufrió porque era propiedad de Dios. Es por la misma razón que Isaac fue amado por Abraham, José fue amado por Jacob, y Jesucristo fue el Hijo amado de Dios. De la misma manera, los creyentes que son llamados hijos de Dios también pasan por el sufrimiento. A través del sufrimiento, llegamos a conocer más profundamente a Dios. Los cristianos del Nuevo Testamento, llenos del Espíritu Santo, alababan a Dios en medio del sufrimiento y vivían sus vidas caminando junto al sufrimiento. Job confesó claramente que Dios es quien da y quien quita, y que Dios es quien gobierna tanto la bendición como el mal. Pero ese fue el límite de la justicia de Job. A partir de ese punto, las propias palabras de Job mostrarían que su justicia no provenía de él mismo. Y a través de lo que dice, se reconocería la soberanía de Dios en su vida. Los argumentos de los tres amigos. Tres amigos de Job vinieron a visitarlo cuando oyeron sobre su desastre. Se sentaron con Job durante 7 días y noches sin decir palabra. Pero cuando comenzaron a hablar, su argumento fue claro. Primero, Elifaz dijo, «Reflexiona ahora, ¿qué inocente ha perecido jamás? ¿Dónde se ha visto que el justo sea destruido?». Afirmó que el sufrimiento de Job era un castigo por su pecado. Instó a Job a arrepentirse, diciendo, «Si yo fuera tú, me dirigiría a Dios, y expondría ante él mi causa». Bildad también dijo, «¿Acaso tuerce Dios el derecho? ¿Acaso tuerce el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaron contra él, él los entregó al castigo de su pecado». También instó a Job a arrepentirse, diciendo, «Si tú eres puro y recto, él se levantará ahora por ti y restaurará tu estado próspero. Tus comienzos parecerán modestos, pero tu porvenir será muy próspero». Sofar también insistió en que Job debía haber pecado. Dijo, «Dios ciertamente reconoce a los hombres falsos, y cuando ve la maldad, ¿no habrá de observarla?». Los tres amigos continuaron con sus argumentos, culpando a Job por su sufrimiento y exhortándolo a que se arrepintiera. Finalmente, dejaron de hablar porque Job insistió en su inocencia. Pero Dios dijo que sus argumentos no eran correctos, porque intentaron explicar todo mediante causa y efecto, sin reconocer el plan más grande y la soberanía de Dios. El argumento de Job. Job maldijo el día de su nacimiento y lamentó que no tenía paz ni descanso, solo inquietud. Afirmó que no tenía motivo para recibir tal castigo. Job dijo, «Al menos me queda este consuelo, que a pesar del dolor, no he negado las palabras del santo». Siguió insistiendo en su inocencia. Job cuestionó a Dios, diciendo, «No me condenes, sino hazme saber por qué contiendes conmigo». Protestó, «Tú sabes bien que no soy culpable». Job no podía entender por qué tenía que sufrir tanto. Pasó de decir, «Dios, por favor, deja de golpearme a por qué me estás golpeando». Job no podía escapar del marco de causa y efecto, al igual que sus tres amigos. Job no se daba cuenta de que su riqueza le había sido dada por la gracia soberana de Dios, y que su sufrimiento, también, venía de Dios. Tenía que aceptar ambos como procedentes de Dios. La reprensión de Eliú. Entonces Eliú, hijo de Baraquel el Busita, de la familia de Ram, habló a Job. Estaba enojado porque Job se justificaba a sí mismo en vez de justificar a Dios. Eliú dijo, «En esto no tienes razón, pues Dios es más grande que el hombre, ¿por qué contiendes contra él, si no da cuenta de ninguna de sus razones?». Eliú señaló la distancia entre Dios y Job. Citó las palabras de Job, «Soy inocente, pero Dios me niega justicia. Aunque estoy en lo correcto, se me considera mentiroso, aunque soy inocente, su flecha me causa una herida incurable». Eliú dijo, «Job debe ser examinado hasta el límite por sus respuestas como de malvado».
Eliú dejó en claro que el estándar del justo y del malvado no está en la causa y el efecto, sino en Dios. Continuó, si pecas, ¿cómo le afectas? Si tus pecados son muchos, ¿qué le haces a él? Si eres justo, ¿qué le das, o qué recibe él de tu mano? Y dijo, el Todopoderoso está fuera de nuestro alcance, excelso en poder, en su justicia y gran rectitud no oprime. Por eso lo veneran los hombres, y él no considera a ninguno que cree ser sabio de corazón. Eliú declaró que Dios es Dios. Y Job, sin la gracia de Dios, era un ser débil y frágil. Por tanto, ¿cómo podía cuestionar lo que Dios hace? Las preguntas de Dios. Ya todos los argumentos habían llegado a su fin. Las protestas de Job contra Dios y sus amigos, las acusaciones de sus amigos contra él, e incluso las palabras de Eliú habían cesado. Entonces, aquel que lo había estado observando todo, Dios mismo, se presentó. Pero en lugar de responder a las preguntas de Job, Dios empezó a hacerle preguntas. Dijo, ¿quién es este que oscurece mi consejo con palabras carentes de sabiduría? Prepárate como un valiente, yo te preguntaré, y tú me responderás, ¿dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Dímelo, si tanto sabes. Dios le reveló su sabiduría, y luego volvió a interpelarlo, ¿acaso el que discute con el Todopoderoso quiere corregirlo? Que quien lo acusa, le responda. Cuando Job comprende. Fue entonces cuando Job entendió, todo lo que Dios hace, sea para nuestro bienestar o en medio del dolor, es bueno. No lo entendió por una explicación lógica, sino al confrontarse con la inmensidad de Dios frente a su pequeñez. Respondió, soy tan insignificante, ¿cómo podría yo replicarte? Me tapo la boca con la mano. Hablé una vez, pero no tengo respuesta, 2 veces, y no diré más. Esa es la verdadera bendición. No los bienes que Job tuvo antes del sufrimiento, sino haber llegado a conocer a Dios como realmente es, en lo profundo de su vida. Dios volvió a hablarle. Pero esta vez, Job ya estaba quebrantado. Sabía cuán inmensa es la distancia entre él y su Creador. Entonces Dios lo confrontó con firmeza, ¿vas a desacreditar mi justicia, me vas a condenar para justificarte tú? Y eso era precisamente el punto. Dios le mostraba que Job, en su sufrimiento, no había reconocido del todo que Dios es el Rey soberano sobre cada detalle de su vida. Job había dicho con sus labios, el Señor dio, y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor y acaso aceptaremos de Dios solo lo bueno y no también la adversidad. Pero su corazón aún no hallaba descanso. Reconocer la soberanía de Dios es reconocer que Él reina. Al ver la sabiduría y el poder del Señor, Job comprendió lo limitado e indefenso que era. Como ya había dicho Eliú, ni nuestro pecado ni nuestra justicia alteran a Dios. Nada de lo que podamos hacer aumenta su gloria. Dios es la gloria misma. El arrepentimiento de Job. Al final, Job se rindió ante la grandeza de Dios. No conocía aún el propósito de su sufrimiento. No había visto restauración alguna. Pero confesó, ciertamente hablé de cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que no conocía. Y agregó, por eso me retracto, y me arrepiento en polvo y ceniza. El arrepentimiento de Job no vino porque su situación hubiera mejorado, sino porque sus ojos habían sido abiertos a la grandeza de Dios. Los amigos de Job, que lo habían juzgado con severidad, fueron reprendidos por el Señor. Dios les ordenó ir a Job y ofrecer sacrificios por ellos mismos. Y les dijo que aceptaría la oración de Job por ellos. Así, Job oró por aquellos que lo habían acusado, y Dios lo aceptó. Fue Dios quien lo había llamado justo, y fue Dios quien le dio su favor. Luego, el Señor restauró su vida y le dio el doble de lo que tenía antes. Esta doble bendición debe entenderse como una riqueza espiritual, una relación más profunda con Dios, más que solo abundancia material. Ahora, Job, que solo había oído hablar de Dios, llegó a verlo con sus propios ojos.
El mensaje del libro de Job. El pueblo de Dios, desde Abraham, debía habitar la tierra prometida como una nación bajo su reinado. Pero debido a su rebelión y pecado constantes, fueron destruidos. No fue simplemente porque fallaron en hacer los sacrificios correctos, sino porque dejaron de vivir como su pueblo, reconociéndolo como su rey. Vivieron como si fueran ellos los que gobernaban sus vidas. Por eso fueron entregados a Asiria y Babilonia, y quien dirigió esa historia fue Dios mismo. En vez de arrepentirse, sus corazones se llenaron de preguntas: ¿cómo podía el pueblo escogido ser vencido por naciones paganas? Vivieron como si la justicia que Dios les había dado les perteneciera por derecho. Y cuando vino el juicio, protestaron: ¿por qué los justos sufren, y por qué usas a los impíos para castigarnos? Pero a través del libro de Job, comprendieron: todo lo que Dios hace es bueno. Y como el profeta Habacuc, aprendieron a decir incluso en medio de la aflicción: con todo, me alegraré en el Señor. Job y Jesucristo. Job, quien fue descrito por Dios como intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, es un anticipo de Jesucristo, quien sufrió sin haber cometido pecado. Jesús sufrió aún más que Job, fue despreciado, despojado y azotado. Así como Job fue abandonado por sus amigos y su esposa, Jesús fue rechazado por sus propios hermanos. Y así como Job oró por quienes lo acusaron, Jesús oró en la cruz por quienes lo crucificaban. Además, Job confesó que sabía que su Redentor vivía. Ahora, el pueblo de Dios debe reconocer y aceptar que todo lo que Él hace es bueno. Con humildad y fe, deben abrazar esta verdad. Desde aquí, la Biblia da paso a los libros poéticos, que exaltan la grandeza de Dios y proclaman que su pueblo debe vivir en temor reverente. La historia del pueblo que lo adora y lo honra, continúa.